no es solo un concurso de frecuencias. Es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 921. Bueno, estábamos hablando tanto tiempo de la locura. Y a mí me parece que es una tamaña locura que, no obstante las excusas reiteradas del señor presidente de la República de que no quiere ser de la partida en estos comicios, convalidando algún sistema que iban a inventar y que, si hubiera querido el presidente, lo hubiera aceptado, el de las pamelas. Es una locura, señoras y señores, que estén pagando $106,000, que es el costo estipulado por el Consejo Nacional Electoral para la revisión y validación de las firmas presentadas por el colectivo Rafael Contigo Siempre, que propone un referéndum para permitir la reelección del presidente Rafael Correa para el próximo periodo. Por unanimidad, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, creo que ayer, aprobó el plan operativo para la revisión de firmas, que debe iniciarse el día de hoy. Están apurados, además, cuando el colectivo tiene previsto un encuentro político con Correa en Manabí, a fin de determinar si realmente continúa o no continúa en el proceso, considerando los plazos. El colectivo presentó 1,200,000 firmas, 1,200,000 firmas de respaldo, y según el plan operativo se necesitan más o menos contratar a 200 verificadores. 200 verificadores y 10 grafotécnicos, quienes trabajarían desde el día de hoy hasta el 5 de octubre próximo. Van a trabajar, creo entender aquello. Pero el señor presidente les dice, no estoy interesado, yo tengo que volver a Europa donde mis hijos, no hay ninguna necesidad, Lenin sigue a continuación, etcétera, etcétera. Las pamelas siguen insistiendo. Y miren ustedes cómo el señor presidente del Consejo Nacional Electoral, distinguidos invitados, Enrique Mafla, doctores Medardo Leas y Carlos Aguinaga, muchas gracias por estar aquí, mis invitados de esta mañana. Miren ustedes la señal de victoria, de triunfo que nos ofrecen una fotografía en un rotativo de esta víspera, el señor presidente del Consejo Electoral. Él está como de candidato. Es una señal de triunfo, de fortaleza, de que somos más, de que somos menos. No sé. ¿Por qué? Porque en paralelo, señoras y señores, en estas pobrezas, 5,200,000 le va a costar, en cambio, al Consejo Nacional Electoral blindar, dicen, sus sistemas informáticos. Está en marcha un proceso de subasta para adquirir este servicio, mencionan desde el Consejo Nacional Electoral. 5 millones más 1,200,000 son $6,400,000 en un abrir y cerrar de ojos que se gastan estos muy bien uniformados, ellos mismos se aplauden, ¿no? Y la señal de victoria de Juan Pablo Pozo, mostrando la placa de la certificación. Esto es otro de los elementos que vale la pena que tengan ustedes la bondad de analizar,
que certifica la obtención de un ISO electoral. Yo no he oído. ISO electoral, que evalúa varios aspectos como el tecnológico. 5.200.000. ¿Qué quiere con ese certificado demostrarnos el colectivo que está dirigiendo y va a dirigir los comicios del próximo año? Decirnos, vean, si el ISO nos da esta certificación, pongámosle así para que nos entienda el público, quiere decir que somos unos jueces intachables, que con nosotros y este ISO que nos han dado, no hay cómo hacer fraude. Más claro no canta un gallo. Ahí está. Señores, vamos con esto de pagar 1.200.000 a 200 chicos que certifiquen, ingeniero Mafla, de que las firmas están bien logradas, no sé. ¿Qué es lo que tienen que revisar? Si usted técnicamente nos podría explicar. Por eso es que me he permitido invitarles, doctores Medardo Leas y Carlos Aguinaga, ex máximos dirigentes del Consejo Nacional Electoral, antes Tribunal Supremo Electoral, y al ingeniero Enrique Mafla, que siempre le molestamos para estos menesteres tecnológicos, que usted me dará la razón. Sí son gastos despiadados, ¿no?, en esta pobreza del país. 1.200.000 para que revisen algo que ya el presidente descartó. ¿O es que no le creen las mismas PAMES? Tenga la bondad, pero técnicamente, ¿valdría eso $1.200.000? Buenos días. En primer lugar, me parece que la cifra es algo más de 100.000, ¿no?, lo que cita el CNE, aunque las cifras del CNE son contradictorias. También habla de 5.200.000 para blindar el sistema, pero en un documento del CNE, es decir, según ellos, es 18 millones lo que van a gastar en infraestructura tecnológica, después de las rebajas, porque se hicieron una rebajita, ¿no?, por el problema que vive el país, el problema económico, inclusive antes del seísmo el universo está equivocado. De abril. El problema es que se juegan con cifras, ¿no? Pero aquí está un documento en donde tienen el presupuesto inicial solo para infraestructura tecnológica, ¿no? 26 millones y luego lo rebajan a 18 millones. Aquí están las cifras, ¿no? Es tecnología, fierros, software y alguna otra cosa más. Entonces, es sobre la pregunta de verificación de firmas, ¿no? ¿No es una tercera circunstancia esta del ISO? Bueno, el ISO también tiene que ver, ¿no? El ISO es una norma internacional, de ahí el nombre. ISO es esta organización internacional de estándares que desarrolla este tipo de normas. En este caso, la ISO 17582 es para certificar la calidad de la gestión electoral. La OEA es la que ha impulsado esta normativa, esta norma, este estándar. Ellos han definido para organizar, para que la gestión de los procesos electorales no sea caótica, no sea ad hoc. Han estructurado la gestión en 8 macroprocesos que van desde la elaboración del registro electoral, definición de distritos, pasando por los sistemas de votación, escrutinio, capacitación, control de gasto y termina con justicia electoral ante los reclamos que pueden haber. Entonces, más bien es un marco, ¿no?, normativo. Exacto, que permite organizar, porque antes entiendo que esto se hacía un poco a la sordina, ¿no?, a la voluntad, de manera ad hoc, sin procesos documentados, escritos, bien definidos, como ahora indica esta norma que debe gestionarse los procesos electorales. Repito, inclusive organizando en estos 8 macroprocesos.
Otra cosa es cómo simplemente, porque lo que viene a revisar estas personas son que existan los documentos. Entonces lo que se han pasado es haciendo documentos, por ejemplo, el documento para elaborar el registro electoral. Entonces ahí tienen un documento en un formato bien burocrático, como son todas estas normas ISO. De ahí a que tengamos un registro electoral no depurado, dista muchísimo, a pesar de las declaraciones que ha dado de que tenemos casi un registro inmaculado, ¿no? 0.13% de errores. Yo creo que nadie tiene en el mundo eso. Podemos hablar de todos estos procesos, pero entonces, ahí desquita el ISO la certificación, digamos. Claro, son certificaciones, ¿no? Ellos vienen, dicen, a ver, ¿dónde está el documento? Han revisado 150 o algo, ¿no? De procesos ya minuciosos que tiene que hacer el CNE por incumplimiento de sus funciones. Entonces dice, para cada uno de estos procesos deben estar documentados para que no se hagan aleatoriamente. Claro. Por ejemplo, para elaborar el registro civil. La ley dice que debe hacerse con base en la información proporcionada por el registro electoral, ¿no? Con base en la información proporcionada por el registro civil, pero esto se lo hacía sin ningún procedimiento formal documentado, que ahora lo tiene. Está ahí, ¿no? La gente que viene, las certificadoras, dicen sí, tiene el documento y ha cumplido con este proceso. Otra cosa es que la cumple. Pero carísimo, ¿no? 5 millones de dólares. Es mucho más. Es mucho más. Perdón, 18 millones. Las cifras, 18 millones y después de la rebaja, ¿no? Después de la rebaja. Entonces nosotros tenemos y nos libramos con los 18 millones de un macrofraude. Hay que verlo en un contexto, ¿no? Porque en el 2013 se invirtieron 21.5 millones para el fracaso del sistema integrado de administración electoral supuestamente elaborado, construido por la empresa española Saitel, que ahora mismo deben estar todavía en el juicio, de saber quién tiene la culpa por el fracaso rotundo que hubo en las elecciones del 2014. Eso debería ser el CNE, en vez de estas campañas publicitarias, decirnos cómo mismo se contaron los votos, con qué sistema, cuáles fueron los problemas, cómo están contando, revisando estas firmas. ¿No? En el 2012 utilizaron el sistema, porque tenían un sistema interno para la verificación de firmas que fracasó. Y estalló el problema en el 2012, eliminaron del registro de organizaciones políticas, creo que a 11 o 12 partidos y movimientos que estaban ya registrados, y empezaron de nuevo. Luego hubo el fracaso de la revisión del 10% con un software interno del CNE, que también fracasó. El presidente de la República les amenazó con enjuiciar cuando presentó Domingo Paredes los resultados de dicha verificación del 10% de firmas, y por eso volvieron a revisar el 100% de firmas con un sistema de la empresa Controles S.A., que me parece, y eso debe informarnos del CNE, si están usando ese mismo sistema que fue cuestionado por ellos mismos en el 2012 para hacer la revisión de firmas que han venido haciendo para registrar a las organizaciones políticas, ¿no? En todo este periodo, y ahora el que van a usar para revisar los registros, ¿no? De apoyo a esta consulta popular. Carlos Aguinaga, buenos días, doctor. ¿Qué es lo que usted piensa de todo esto? ¿Buscan esta serie de certificaciones de calidad documental, organizativa, técnica, informática, para quedar liberados a suposiciones de que puede ser un proceso viciado e inexacto el que pueda producir este actual Consejo Electoral en unos comicios que van a estar bastante encendidos por un paralelismo cuantitativo medio complicado, y más que todo por el hecho de que con 42% me parece, si uno de los candidatos del oficialismo alcanzaría aquello, o de la oposición, estarían prácticamente elegidos como mandatarios del país. Esa también me parece que fue una acción tramposa que ha servido para que permanezcan en el poder prácticamente 10 años. Entonces,
este sería para Alianza País el periodo con el que ajustarían los 14 años, y ellos vinieron decididos a mantenerse. Ustedes recordarán en los discursos así, se comprometieron con sus íntimos, que no son tan íntimos. 15 años dijeron que iban a estar en el poder. Habría una diferencia, tal vez de un periodo o mitad de periodo. Tenga la bondad, doctor. Gracias, buenos días. ¿De qué duda y de qué se molesta ustedes estén gastando la plata? Gracias, Gonzalo. Buenos días a los radioescuchas. Yo un poco voy a dar un poco de dosis de racionalidad al análisis sobre administración y gestión electoral. Porque quienes hemos administrado procesos electorales, quienes hemos dirigido la institución, sabemos los problemas que se presentan de todo orden, administrativos, políticos, técnicos, electorales. Y voy aquí a hacer un pequeño análisis. El tema de la ISO electoral me parece que es una conquista, una meta trazada por la organización electoral para mejorar sus condiciones de calidad en la gestión de los procesos electorales. A este ISO electoral 17582, ¿no? Lo que debe estar atado, porque puede estar aprobado y lo cual es loable y está bien, tiene que estar atado a algo que se llama transparencia y auditoría de los procesos electorales. Entonces, si nos quedamos solo en el control de la calidad de la gestión electoral y no hay procesos vinculados a la transparencia y a la auditoría, realmente hemos limitado a un campo muy pequeño en cuanto a la ISO, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que el Consejo Nacional Electoral debería, en la página web, ojo, y en sus sistemas informáticos, tener obviamente este tipo de transparencia, de apertura y de auditoría, para que los actores políticos, los actores sociales, los medios de comunicación, la opinión pública, el ciudadano común en general, conozca de qué se trata justamente esto de la ISO electoral, lo cual es loable y es bueno, porque las organizaciones públicas y privadas deben tener un orden específico para administrar, en este caso, los procesos electorales, por un lado. Por otro lado, este tema del sistema de verificación de firmas, en el caso de partidos políticos y de consultas populares o de cualquier expresión de esta, es un sistema que, en mi criterio personal, es un sistema perverso, porque está mal diseñado desde la Constitución de Montecristi. Es un sistema dañino a la propia democracia, que lesiona el sistema de organizaciones políticas y de partidos, porque se convierte en un mercado de firmas, empresas que venden firmas, organizaciones políticas que compran firmas o que los recaudan. Es decir, esto no es una realidad democrática, y seamos sensatos. Aquí, este sistema de adhesiones, lo único que ha hecho es poner pequeñas corruptelas a la formación de las organizaciones políticas o a las manifestaciones de democracia directa, con el inconveniente que en unos casos aprueban y que en otros casos no lo aprueban, ¿no es cierto? Ahora, como órgano electoral, ¿qué tiene que hacer frente a este caso de Rafael Contigo Siempre? Si yo soy órgano electoral y me presentan las firmas, yo estoy obligado a validar y verificar. Sé que no puedo validar al 100%. Pero ya han renunciado. Es que renuncia el candidato. Quien debe beneficiarios. renunciar son los peticionarios. Ellos son los que deben desistir del pedido. Porque el candidato dice, o el posible candidato, en este caso, señor presidente, dice, yo ya no voy a ser candidato, ¿no es cierto? Sí. Pero aquí viene, ¿quién presentó? El colectivo. El colectivo debe desistir. Pero aquí hay otro problema que tienen los efectos de carácter político y técnicos. Los efectos políticos, todo el mundo va a dudar si presentó o no presentó firmas. Si antes de la recolección ya dudaron, peor ahora si no se procesan. Entonces ahí viene un problema, obviamente, de un efecto que, más bien, al contrario, a mí no me parece mal que se invierte esos $120,000. Debería saberse a ciencia cierta cuántas firmas presentaron, cómo los recolectaron, quién firmó. Eso es bueno para la democracia.
Lo que es malo para la democracia es no hacerlo o esconderlo, ¿no es cierto? Y yo como órgano electoral estoy obligado, en cualquiera época que sea, a realizar el proceso de validación y verificación, a sabiendas de que es un sistema que adolece de muchos errores, que además en las normas reglamentarias y en los instructivos que se ha dictado por parte del Consejo Nacional Electoral, violan en forma flagrante los derechos de participación política consagrados en el artículo 61 de la Constitución. Es decir, se han establecido condiciones que no están en la ley, ni en la Constitución, en los reglamentos, ¿no es cierto? No se hace la diferenciación entre adherentes permanentes y adherentes simples. Se les equipara como que fueran afiliados, ¿no es cierto? El reglamento para recolectar firmas para consultas populares tiene algunas diferencias con el reglamento de las organizaciones políticas. No especifica con claridad, no está bien regulado. ¿Y a qué se debe eso? Se debe, primero, a que tenemos un Código de la Democracia dictado en el 2009, al cual no se le ha reglamentado en su integridad nunca. Un reglamento de ejecución, no un reglamento para cambiar la norma. ¿Por interés ¿No fraudulento no se le ha perfeccionado con la reglamentación? Lamentablemente, la ley electoral, el sistema electoral, es el medio o es el instrumento para alcanzar el poder. Y de mi análisis desde el 79 hasta la actualidad, todos han manipulado la ley electoral como les ha convenido políticamente, ¿no es cierto? Hoy, obviamente, cada vez le vamos convirtiendo en un desastre, ¿no? Tenemos un sistema de votación preferencial de listas abiertas que desde la época en que se creó, a través de la consulta que convocó Fabián Alarcón, hasta la actualidad, lo único que ha hecho es generar perjuicios al sistema político, al sistema de partidos y al sistema electoral ecuatoriano. Yo hace un momento, doctor Medardo Leas, reclamaba y preguntaba, con los 18 millones de dólares que van a utilizar en la búsqueda de esta certificación de marca ISO, ¿evitamos potenciales fraudes o le otorgamos, digamos, al proceso transparencia, que es lo que estamos reclamando permanentemente cada vez que nos convocan a elecciones? Se garantiza con el ISO y esta inversión de 18 millones, al punto que el señor presidente ejercita una especie de triunfo y de victoria. ¿Sobre qué? ¿Entiende usted esta? A ver, mi apreciado Gonzalo, si en un banco cada año nosotros desarrollamos un software para aplicar los sistemas, va a ser un fracaso. Y eso es lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral. Para cada elección diseña un nuevo software y compra un nuevo hardware. Y eso está bien para los contratos que ellos hacen, pero cualquier técnico sabe que si el software no es bien diseñado, probado, con la debida anticipación, no funciona. Y eso es lo que ha pasado en el Ecuador. Han fracasado todos los software que se han contratado a última hora por la novelería irresponsable con que se contrataron. Eso no garantiza tener elecciones transparentes, porque naturalmente vamos a tener cientos de fallas con ese software que se está implementando a última hora. Hay que diferenciar entre lo que es el ISO. El ISO, como aquí bien se explicó, simplemente lo que le certifica es que hay un manual de procedimientos y punto. Pero entre lo que dice el manual y la ejecución hay una gran diferencia. Porque, por ejemplo, el ISO no puede certificar que nosotros tenemos el mejor padrón. El ISO no puede certificar, como dice la señora vicepresidenta, que tenemos un 1% de fallas. Ya van a ver los millones de muertos que constan en el padrón. Y por declaración del propio señor director del registro civil, que ingenuamente dice: yo no tengo la culpa de que los muertos no vengan a certificar su muerte. Su muerte. Entonces, esas irresponsabilidades no nos garantizan que tengamos un buen padrón, con ISO o sin ISO. Que quieran ahora blindar el sistema, que quieran hacer todo lo demás, pero señores, si ni siquiera han tenido la capacidad de decirnos con claridad y exactitud, una cosa que se los viene preguntando desde hace mucho tiempo: ¿cómo va a funcionar el sistema de escrutinios que va a suplantar a las juntas intermedias? Que ellos dijeron que van a hacerlo funcionar con un sistema de escaneo
para que sea precisamente el software que ellos todavía no nos indican cómo está diseñado, va a ser el conteo. Ellos dijeron que le suspenden eso, implementan un nuevo software, supuestamente con un hardware y equipos que están trayendo de Corea, eso dijeron. Pero si no nos dicen hasta ahora cómo lo van a hacer, yo no entiendo cómo van a suplantar una norma legal que consta en el Código de la Democracia por un sistema que ellos no está claro ni siquiera cómo lo están implementando. Y eso le demuestra que en definitiva se están haciendo las cosas mal y a última hora. Además, nadie nos puede garantizar que teniendo un ISO vamos a tener buenas elecciones. República Dominicana tiene ISO. Y su organización del último proceso fue un fracaso, para ponerles un ejemplo. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado. Tal vez compraron un ISO barato. No, es que el ISO, como aquí se explicó, simplemente es la certificación de que existen normas y procedimientos para la organización de un proceso. Pero entre las es como si yo me compro un software para una contabilidad, pero ¿quién ingresa a la contabilidad? ¿Verdad? ¿O quién le ingresa? Claro. Entonces seamos claros, eso no garantiza la transparencia. La transparencia garantiza cuando nosotros tengamos, como aquí ya se dijo, una verdadera auditoría para ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo y si se ha aprobado adecuadamente los nuevos sistemas. Porque no podemos tampoco nosotros permitir que de la noche a la mañana solo nos indiquen los montos de los contratos y no se permita que las organizaciones políticas entren a hacer una auditoría. Claro. Doctor, ¿y qué significa para usted blindar los sistemas informáticos del CNE? ¿Qué significa? ¿Qué contenido? ¿Qué acción más o menos es exigible con esta tremenda inversión? A mí me parece, yo $5.200.000 le vi terrible por las circunstancias de que está el país, pero dicen que son 18 millones. Es que están comprando nuevamente por cada elección nuevos equipos. Ya no valen los anteriores, diseñando nuevos sistemas, no valen los anteriores. Y eso es una irresponsabilidad. ¿Blindar qué significa? Que simplemente se toman las medidas de seguridad para que no sea hackeado, por ejemplo, un sistema, lo cual está bien. Porque no podemos permitir, por ejemplo, que el sistema de escrutinio pueda ser hackeado por terceras personas para modificar los resultados. Entonces, todo sistema tiene seguridades para evitar que terceras personas manipulen. Pero la auditoría es de ellos mismos. Así es, por eso estamos reclamando desde hace mucho tiempo, por ejemplo, con el Acuerdo Nacional por la Transparencia, que se permita una auditoría con terceras personas que tienen el derecho legal para hacerlo, como son los partidos y movimientos políticos. Claro. Y eso no se permitió, porque ellos dicen, muy bien, señores, ustedes van a ver cómo nosotros hacemos nuestra propia auditoría. Ese es el blindaje. Cuando, en definitiva, ellos no permitieron ni siquiera que se verifique. El verdadero blindaje dice que es ese. Pero a favor del CNE, no a favor de la democracia, aclaremos bien eso. Entonces, estas cosas lamentablemente no nos garantizan que vamos a tener buenas elecciones. El otro punto, la revisión de firmas de las PAMES. Cuando se pide una consulta, debemos ser claros que esa consulta a la presente fecha es inaplicable, improcedente. Porque si piden que se haga una consulta para que se modifique una norma constitucional, una enmienda, vía enmienda, para que se facilite y viabilice que una persona pueda ser un nuevo candidato y recién comienzan a revisar las firmas en este mes, simplemente eso es inaplicable, porque el proceso de inscripción de candidaturas termina en el mes de octubre y la consulta, en el mejor de los casos, si sigue el trámite normal, estaremos haciendo en enero o febrero del próximo año. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es una cosa muy simple. Continúan haciendo publicidad indirecta a favor precisamente del movimiento, y utilizando estos mecanismos, mientras por un lado les prohíben que ningún movimiento pueda hacer, como ellos dicen, pre-campaña, puedan contratar ni siquiera una publicidad para hacer un proceso de democracia interna, utilizan estos mecanismos. ¿Qué sacamos verificando eso? Esto debería responder, estas acusaciones debería responder el ciudadano cuencano que está dirigiendo el Consejo Nacional Electoral. Así es, sí me parece. porque le van a decir, vea señores, las firmas son todas, el 1.150.000 estas sí son verdaderas, porque miren ustedes Juan cómo Pablo hicieron. No quiere venir. ¿Cómo hicieron la verificación de las firmas de los últimos movimientos que fueron aceptados? De cada 100 les rechazaron 70. Solo 30 les aceptaron. Y aquí yo le aseguro que con este proceso van a decir que eso sí, que ellos, todas las firmas son reales, pero para un proceso de imagen, publicidad, no de efectos legales, porque insisto, si continúa haciéndose esa consulta, es inaplicable
los resultados de la misma. No proceden, porque el proceso sigue en marcha y además va a entorpecer el normal desenvolvimiento de un proceso democrático que en forma muy clara la Constitución indica que no pueden realizarse reformas un año antes de las elecciones, porque así está diseñado, porque lo que nosotros los ecuatorianos debemos estar concentrados es en analizar quiénes son los mejores candidatos, cuáles son sus propuestas, pero no, nos tienen entretenidos con una cantidad de cosas. Pasamos hablando 3 semanas a ver si el presidente es comandante jefe de las Fuerzas Armadas, pero nadie está hablando, por ejemplo, de los problemas económicos que vamos a tener a futuro y su solución, que sería el tema más importante a ser debatido por todos los candidatos a efectos de que yo pueda pronunciarme con mi voto a favor de uno de ellos. Eso no se debate. Estamos nosotros poniendo una serie de cortapisas para que nadie pueda hablar, nadie pueda decir. Se hace un diseño perverso por parte del Consejo Nacional Electoral para dar las cuñas publicitarias. Cuando se vio que ya fracasó anteriormente, ustedes vieron que con miles de candidatos ningún medio de comunicación va a tener la capacidad de pasarles cuñas a todos ellos. Y ahí vendrán los reclamos. Porque a mí me gustaría, por ejemplo, que en esta radio me pasen el horario de 7 a 9 de la mañana. Pero como ustedes no pueden recibir miles de solicitudes de cuñas, habrá alguno de ellos que le pasen en horarios, incluso algunos hasta las 11 de la noche, y reclamaban. Entonces miren ustedes que no se ha diseñado un sistema que permita llegar a una verdadera democracia. Equidad, justicia. Equidad publicitaria. Por ejemplo, ¿qué está haciendo ahora el propio Consejo Nacional Electoral para promover la democracia interna que está en la ley? Para que nos garanticen que los candidatos que van a ser designados nacen de un proceso interno donde voten todos los que son los afiliados y los adherentes. Nada. Volvemos al fracaso, al fraude anterior, donde ya se están escogiendo a los más populares y no importa que no estén afiliados o no afiliados, ellos serán los candidatos y las consecuencias serán nefastas, porque esta gente, si bien es popular, si bien es conocida, el momento de ejercer ya su cargo, no van a tener capacidad ni conocimientos y vamos nuevamente a llenar la asamblea de alzamanos. Esas cosas deberíamos estar evitando. Entonces, evitando, y el Consejo Nacional Electoral debería ser más firme en eso, pero no se hace nada. No se hace nada. Seguimos con los contratos de antaño. Seguimos con los mismos contrataciones de 5, 18 millones de dólares. Esto es una feria de baratijas, de contratos que no nos garantizan un proceso serio. ¿Quién controla las subastas, señor ingeniero Enrique Mafla? ¿Qué tipo de subastas para contratar estos equipos? Estos son a dedo, porque así entiendo lo permite la ley, ¿no? Por ejemplo, para realizar el estudio de preinversión, así lo llaman, a pesar de que no lo es, para definir esta compra de equipos, simplemente invitaron a la empresa cuencana, que no va a haber, no se va a adquirir, no se va a implementar un sistema que soporte toda la información que debería procesarse en el mes de febrero. Le atribuyen a usted haber dicho eso. Mire, aquí tengo yo documentos, ¿no?, que revelan problemas graves estructurales sobre la capacidad de gestión de tecnología que tiene el CNE. Ellos lo reconocen. Y dicen, porque no tenemos esta capacidad, contratamos a esta empresa cuencana Core Solutions. Es una empresa cuencana a la que le invitaron a realizar este estudio, en donde la empresa cuencana, después de tantos millonarios proyectos, el vecino? Directamente el CNE, ¿no? Porque ellos tienen la atribución, dicen, necesitamos una empresa que tenga este perfil. ¿Cuál? El de la empresa cuencana. Y le invitamos porque entiendo que la ley lo permite, ¿no?, hacer esto, la ley de contratación pública. En todo caso, ellos concluyen que existen serios problemas, serias brechas de seguridad. Mire que en el 2013 se contrató a la empresa colombiana LockNet para blindar supuestamente el sistema por más de $3 millones. Inclusive trajeron a esta estrella, ¿no?, de los hackers, a Kevin Mitnick, un showman que vino cada 10 días a disfrutar de los mejores restaurantes de Quito, según él mismo dijo en Twitter. Entonces, se ha gastado 3 millones y esta empresa cuencana dice que estamos mal, que estamos pésimamente mal y que por eso necesitan blindarlo con estos 5.2 millones. No, y el sistema mismo, repito, 21.5 millones que se invirtieron en el 2013 al tacho de basura. ¿Quién es responsable? La UNASUR dice que falta capacidad de gestión en el CNE. No pudieron gestionar los contratos. Y eso llevó al fracaso en las elecciones 2013-2014.
Mire, yo quisiera hacer un llamado público al presidente del CNE para que permita realizar un control de calidad objetivo, transparente, abierto sobre la revisión de 1.200.000 firmas de las PAMES. Nosotros quisiéramos que se reserve, yo creo que no va a ser más de $10,000 de todo ese presupuesto. Porque si solamente revisan ellos, van a decir que todo ha estado bien. Todo es transparente. En nombre de esta transparencia, yo quisiera que se reserve esos, ¿no? Y también, para que se haga una tendrían muestra. derecho de solicitar y exigir y decirle, a ver, un ratito, esta inversión de $18 millones. También el Consejo de Participación Ciudadana, pero no un verdadero Consejo de Participación Ciudadana, que no lo tenemos. Pero hasta por delicadeza, ¿no? Una comisión ciudadana de variada especie que le dé soporte, no de factibilidad, sino de buen gasto, de buenas características a este sistema de soporte informático. Esto, ¿quién puede pedir? ¿Quién puede exigir? O simple y llanamente el Consejo Nacional Electoral es el dueño de la decisión y hasta ahí llega todo. A ver, yo creo que Doctor Aguinaga. en toda organización electoral es importante la tecnología electoral. Tener buenos sistemas informáticos, tener un buen diseño de los sistemas informáticos, trabajar en web, en la nube tecnológica. ¿No es cierto? Lo que han hecho aquí Pero, es solo aventuras tecnológicas, dice. Voy un poco a la reflexión del tema. Lo esencial en un proceso electoral es que exista auditoría de la seguridad informática, auditoría técnica a todos los procesos de mecánica electoral, auditoría electoral obviamente a los sistemas y procesos de gestión, auditoría a los consolidadores de resultados, ¿no es cierto?, en los servidores. Porque manejar un sistema electoral en materia de resultados electorales es relativamente fácil. Porque si tenemos 70,000 juntas y yo tengo 4,000 recintos electorales, consolido con 4,000 juntas de recinto o coordinadores de recinto o grupos de recinto donde están observadores de los medios, de los ciudadanos, etcétera, consolido la información del recinto y transmito, obviamente, para consolidar un nivel provincial y nacional. Es absolutamente fácil ahora con las nuevas tecnologías de información y la comunicación. Lo que debe permitirse y lo que debe organizarse es una observación electoral técnica. Ojo, óigase bien, observación electoral técnica. No observación de elecciones. Estoy hablando que no se dediquen a ir a ver las mesas, que se dediquen a ir a ver los sistemas informáticos, se dediquen a ir a ver el tamaño del software que tiene, la infraestructura que tiene, los software, las bases de datos con los que trabajan, si es un Oracle que permite, si está trabajando, cómo está el intranet, etcétera. Aquí el ingeniero conoce más que yo. A mí me encanta esto de la tecnología, pero esto es sencillo. Los ciudadanos pueden organizarse, los partidos, con un sistema de control de las elecciones y competir el día de las elecciones con el órgano electoral. Porque yo sencillamente le digo al ciudadano, así como usted votó, vote en la web para nosotros controlar cómo fue su manifestación. Tengo un sistema en línea, porque los celulares, los iPads, los teléfonos, todos esos son medios. Entonces sí se puede hacer un sistema de control ciudadano en la nube, con todos los instrumentos habidos y por haber. Lo que pasa es que aquí falta iniciativa y capacidad. A mí me admira que compitan elecciones y no tengan la capacidad de controlar, cuando ahora hay maravillas en la tecnología mundial. ¿No es cierto? Entonces, eso es facilísimo hacer. Yo de cualquier país del mundo puedo controlar la elección de Ecuador. Buscando la verdad. Miles de personas